Esta mañana yo quiero hablarles de un tema que considero que es muy importante, pero es muy delicado en el sentido que debemos de poner mucha atención a lo que el Señor quiere hablarnos para que podamos captar, entender lo que el Señor nos quiere decir. Hay verdades que están ahí implícitas en la Escritura, pero que pasan por nosotros como que no las hemos visto. Pero lo que le voy a hablar, le voy a compartir hoy, está en la Escritura. Pero es muy importante no solamente que usted escuche, sino que usted discierna y que usted reciba revelación para que usted pueda caminar en esta verdad. Yo le voy a hablar de la importancia de que nosotros tomemos los vacíos de autoridad. Está conectado con lo que prediqué la última vez que estuve aquí, no sé si fue hace 2 o 3 semanas, ya no recuerdo. El reino operativo, ya ve, un aplauso para la memoria de hermano Ivón, por favor. No se vale, tiene la chepia en el celular. No, tiene que ver con el reino operativo lo que vamos a hablar hoy y es acerca de tomar los vacíos de autoridad. Pero vamos a orar, si le parece. Espíritu de Dios, tú eres el que trae vida a la palabra. Y tú eres el que nos lleva a toda verdad. Y esta mañana, Espíritu Santo, estamos creyendo, confiando y depositando en ti todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Pedimos, Espíritu de Dios, que tú traigas la revelación necesaria a nuestras vidas para que podamos captar, podamos comprender, podamos caminar en tu verdad. Te amamos, Espíritu Santo, te honramos en este lugar y creemos que tú señoreas en la tierra sobre todo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis amados de la alabanza. A veces, cuando nosotros leemos en las Escrituras de que toda autoridad es dada por Dios, que toda autoridad es puesta por Dios, me parece que la mayoría en algún momento han malinterpretado esa escritura y creemos que aunque sea un inmundo que esté extorsionando, que esté maldiciendo la misma tierra, que esté haciendo cosas en contra del propósito de Dios, decimos, no, pero es que como toda autoridad es puesta por Dios, hay que dejarlo. Y no es así. Lo que la escritura quiere decir es que nadie puede ejercer una autoridad divina, legal, si no es dada por Dios, que es muy diferente. Porque aún el enemigo ejerce cierta autoridad, pero no es la voluntad de Dios que la ejerza. Y de eso es que vamos a hablar esta mañana, de la importancia de entender cómo es que se ejerce la autoridad. Un punto, un detalle que es importante entender es que a quien el Padre le entrega autoridad y no la asume, deja un vacío. Si el Padre le delegó a usted una autoridad en algo y usted no asume la responsabilidad que conlleva esa autoridad, usted dejó en ese lugar un vacío de autoridad. Y todo vacío de autoridad que nosotros dejamos, el enemigo estará listo para usurpar, para tomar. Por ejemplo, en algo muy práctico, le voy a decir algo práctico y luego vamos a ir a lo que es el fundamento de esto que estamos hablando. Un padre de familia ya está delegado de parte de Dios la autoridad de un padre hacia sus hijos. Pero si el padre no ejerce la autoridad sobre sus hijos, va a quedar un vacío de autoridad y el enemigo lo va a tomar, lo va a usurpar. Y después nosotros vemos los problemas que hay con los hijos que crecieron sin autoridad, sin disciplina, cómo se tuercen sus vidas porque el enemigo se aprovechó de un vacío que dejó un padre. Pero también, si un padre hace un abuso de autoridad, distorsiona la autoridad, de igual manera el enemigo la puede tomar. Entonces vamos a estudiar esta mañana o vamos a ver los principios espirituales necesarios para que podamos ejercer nosotros la autoridad correctamente.
todo el que usurpe la autoridad que Dios le delegó a un hijo y que dejó un vacío, lo hará ilegalmente, pero lo va a hacer. Entonces, vamos a estudiar un poquito de las bases. En primer lugar, yo quiero decir o definir lo que es legal y lo que es legítimo. Hablamos de que algo es legal cuando tiene el sello de la ley, vamos a decir. Algo que es apegado a la ley. Pero no todo lo que es legal es legítimo. Lo legítimo es aquello que se apega al derecho, a la ética y al orden divino. Por ejemplo, hay países en los cuales el aborto es legal, pero eso no es legítimo. ¿Me explico? De parte de Dios no es legítimo que se practique el aborto, pero las leyes de ciertos países pueden haberlo aprobado. Entonces eso es legal, pero no es legítimo. En algunos lugares hoy día han aprobado los matrimonios de dos hombres, dos varones entre sí, dos mujeres entre sí. Es legal en esos países, en esas ciudades o en esos estados, pero no es legítimo. ¿Por qué no es legítimo? Porque va en contra de los principios de Dios. Para que algo sea, además de legal, legítimo, tiene que estar alineado con la palabra de Dios, tiene que estar alineado con los principios divinos, tiene que estar de acuerdo con lo que nuestro Dios piensa. ¿Estamos en eso? Entonces, el que algo sea legal no lo hace legítimo. Y para agradar el corazón de Dios no basta con que algo sea legal, tiene que ser legítimo. Esto es muy importante que lo entendamos para lo que hoy vamos a hablar. Entonces, lo legítimo tiene que ver y está ligado a la justicia divina. Mientras que lo legal, usted sencillamente con que tenga un sello de una autoridad local, nacional, lo hace legal. Pero la legitimidad tiene que estar vinculado con la justicia divina. Ok, solo la autoridad que el Padre delega es legal y legítima. Sí, le repito, solo la autoridad que el Padre eterno da es legal y legítima simultáneamente. ¿Sí? Muy bien. Ahora, en el inicio allá, hace miles de millones, creo yo, de años, Dios, el juez supremo, el legislador, el todopoderoso, Él definió reglas y lineamientos en el cielo. Y había un querubín en el cielo que tenía una posición y una asignación. Voy a usar esas palabras y después voy a describir lo que es cada uno. Pero Luzbel tenía una posición. ¿Cuál era su posición? Él lideraba a los querubines en el cielo y tenía una asignación. ¿Cuál era la asignación? Él llevaba la adoración, el cántico para Dios en el cielo. Y en el día de su creación se crearon también las flautas, los tamboriles, las arpas, los panderos y todos los instrumentos musicales. ¿Está conmigo? Entonces, Luzbel fue un ser creado espiritual que tenía una autoridad delegada. ¿Pero por qué podía ejercer autoridad? Porque tenía una posición y también una asignación. No basta tener una asignación, usted necesita tener una posición para desarrollar la asignación. ¿Me explico? Por ejemplo, alguien puede tener el llamamiento pastoral, pero no lo va a ejercer en un lugar establecido mientras no tenga una asignación y se le haya dado una posición. Por eso se hacen los ungimientos públicos, para poderles dar una posición a los que ya tienen un llamado, y entonces se les da una asignación. Pero sin posición no pueden desarrollar la asignación. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces Luzbel tenía una posición y tenía una asignación, pero se salió de su posición. ¿Por qué? Porque quiso crear su propio reino. Cuando alguien que ha sido empoderado de parte de Dios, alguien a quien se le dio una asignación, que Dios le delegó autoridad, en el momento que ese ser espiritual o esa persona transgrede la ley de Dios, se convierte en un ilegítimo.
y por ende lo que está haciendo es ilegal. Y cuando ese ser espiritual o esa persona se convirtió en ilegítimo o en ilegal, automáticamente se salió de su posición, porque toda posición que el Señor nos entrega o que Él establece está vinculado con la justicia divina y está vinculado con la autoridad delegada. Cuando yo me salgo de esa autoridad por haber transgredido la ley y me convierto en ilegal, no yo, ¿verdad? Espero que yo no, pero cualquiera que lo haga y se convierte en ilegal, automáticamente perdió la autoridad para ejercer gobierno. Ya no lo hará legítimamente, ya no lo hará legalmente. ¿Por qué razón? Porque transgredió aquellos principios que eran los que le dotaban de la facultad para ejercer gobierno y autoridad de parte de Dios. Entonces Luzbel, al salirse, por querer crear su propio reino y salirse de la posición, perdió la autoridad que le había sido delegada. ¿Qué pasó con Luzbel? Se volvió ilegítimo y por ende perdió su legalidad para ejercer autoridad. ¿Por qué es tan importante esto que estoy diciendo? Porque se nos ha dicho, se nos ha enseñado, hemos creído, a lo mejor yo misma le enseñé, que cuando usted comete un pecado o usted tiene una puerta abierta, usted le da derecho legal al enemigo. ¿Cuántos alguna vez aprendieron así? Bueno, lo que ocurre es que el enemigo usurpa los vacíos de autoridad que nosotros dejamos porque nosotros transgredimos la ley, pero el pecado nuestro en ningún momento le da legalidad al diablo. O sea, el punto al cual quiero llegar es que el diablo, Satanás, Luzbel, como lo quiera llamar, desde el momento que se rebeló en el cielo y transgredió la ley de Dios, se volvió un ilegal y un ilegítimo, y nada ni nadie le podrá devolver la legalidad. ¿Sí? Porque yo no creo en la teoría de que el diablo se va a convertir. No sé usted, pero yo no creo que se va a convertir. Yo creo que según mi Biblia, él seguirá siendo diablo hasta el final. Entonces, como seguirá siendo diablo y seguirá teniendo los mismos pensamientos, ideologías, principios, lo que usted quiera, no puede llegar a ser legal otra vez, no puede llegar a ser legítimo, por tanto, no puede ejercer autoridad legalmente del punto de vista de Dios. Espero que le esté expresando lo más claro posible, porque aunque es un tema muy delicado, muy importante, necesitamos así presentarlo como bien clarito para que no quede ninguna duda, ¿verdad? Así es que si usted está tomando notas, ponga: Satanás no puede de ninguna manera recuperar su legalidad. Este es un principio muy, muy, muy importante, porque hubo un decreto en el cielo. ¿Cuál fue el decreto del cielo cuando se rebeló? Satanás se volvió ilegítimo al rebelarse contra el Dios eterno, de quien procede toda autoridad. Ese decreto es sí y es amén. Y todo decreto emitido por el rey no puede ser revocado. Así es que necesitamos entender esto. Entonces, lo único que Satanás puede hacer es ocupar el espacio vacío de alguien que no toma su autoridad o que la violenta, pero no lo hará legalmente. Cuando Luzbel fue arrojado del cielo, se estableció la primera parte de un juicio. Este juicio contra Luzbel tiene varias partes, pero la primera parte de este juicio fue cuando fue sacado del cielo con la tercera parte de los ángeles. Dios emitió un decreto y él hizo su juicio respecto a Luzbel. No es que le dijo: busca a tu abogado defensor a ver si te encuentro culpable o te encuentro inocente. No, sus acciones lo destituyeron y sus acciones lo hicieron volverse ilegal e ilegítimo, y por lo tanto el decreto fue librado. Entonces, cuando vino el juicio sobre él, perdió posición y por lo tanto perdió autoridad. Si entendemos esto muy bien, entonces como una consecuencia, como un axioma, usted entenderá
que si Luzbel era el encargado de la adoración en el cielo, él dejó también un vacío de autoridad. ¿Sabe para dónde voy? Ese vacío de autoridad alguien lo tenía que tomar. Y vamos a ir con las escrituras así o con las secuencias bíblicas espirituales, pero como él es un ilegal, un ilegítimo que ya no puede ni nunca jamás podrá adorar a Dios, ese vacío lo debemos de tomar usted y yo para adorar al Dios Todopoderoso. Satanás sabe muy bien que la adoración está ligada a ejercicio de autoridad. O sea, la adoración es más profunda de lo que usted se imagina. Tiene más poder de lo que usted se imagina. Porque nosotros estamos usando, no usurpando, no ilegalmente, porque ya vamos a ver que nosotros sí somos legales para ejercer eso. El Señor nos dio a nosotros la autoridad y la legalidad y la legitimidad para que ahora nosotros seamos los adoradores del Padre. O sea que algo que era tan poderoso en el cielo, algo que estaba uniendo la autoridad con la legalidad, que dejó de ser a través del Señor Jesucristo y en nosotros ahora puede ser. Esto amerita que usted medite, le pregunte al Señor, ore al respecto, porque quiere decir que el corazón de un adorador, ser un adorador en espíritu y en verdad, es algo terriblemente poderoso en contra del diablo y del infierno. Vamos, denle un aplauso al Señor. Esto es más fuerte de lo que usted se imagina. Es un asunto de poderes, es un asunto de legitimidad, es un asunto de autoridad. Tiene que ver con completar en el cielo algo que faltaba. Y ha sido a través de usted y a través de mí. Hermoso es el Señor. Al volverse ilegal e ilegítimo, él ya no pudo adorar más. Pero nosotros ahora somos legítimos. Cuando Luzbel fue sacado, fue tirado del cielo, entonces ocurrió, y eso creo que lo hablamos cuando hablamos del reino operativo, me parece, ocurrió lo que dice la escritura en Génesis 1:2. En el principio la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Por qué estaba desordenada y vacía? Porque Luzbel estaba ahora allí. ¿Y por qué? Porque lo que ocurría en Luzbel es que había ahora una ausencia de los códigos de Dios, del gobierno de Dios, de los principios de autoridad. Y donde no hay principios de autoridad divina, siempre habrá un desorden y un vacío. Todo vacío de autoridad de Dios produce un desorden. Y ahí es donde creo que hablamos de las dos palabras tohu y bohu, que tohu quiere decir desorden en hebreo y bohu quiere decir vacío en hebreo, y que quiere decir vacío de autoridad, vacío de gobierno. O sea que en el principio, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, lo que ocurría es, no había gobierno divino en la tierra, no había autoridad, porque quien estaba era Luzbel en medio de todo ese caos. Por eso, gracias a Dios que el Espíritu Santo de Dios se movía sobre la faz de las aguas y tuvo que venir otra vez el legislador, el eterno, el todopoderoso Dios a decir, sea la luz, y la luz fue hecha. Y de parte de aquel que es la ley misma, el que es el juez supremo, se estableció un orden de lo que era un caos, sometiendo todas las cosas a la luz. Pero ese principio que nosotros vemos, en ese inicio, ahí estaba la palabra viva.
el Señor Jesucristo, la palabra en acción, la palabra viviente. Y Cristo, que es la palabra viviente, en Él están todos los principios y todos los códigos de gobierno. O sea que cuando la luz se hizo, que es una dimensión espiritual, también se estableció el gobierno espiritual sobre la tierra. ¿A través de qué? A través de la palabra, a través de la palabra de Dios. Pero luego nosotros vemos en el huerto del Edén cuando Dios dice hagamos al hombre, y entonces formaron al hombre del polvo de la tierra, le soplaron aliento de vida, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo lo hicieron. Y aquí tenemos al hombre que es colocado, ubicado en un huerto que es una dimensión profética en la cual Dios coloca al hombre. Pero ahí andaba la serpiente antigua, diablo, Satanás, merodeando. ¿Por qué? Porque él ya no podía ejercer autoridad legalmente y estaba detrás de ese varón y de esa mujer. ¿Para qué? Usted dirá para hacerlos pecar, usted dirá para venir a ¿cómo se llama? Bueno, hacer que se salieran, ¿verdad?, del orden divino. Y nosotros lo vemos como que la iniquidad, el pecado fue el problema. Pero sabe que el pecado solo fue el medio. Lo que Satanás realmente buscaba, lo que Luzbel buscaba, era que el hombre perdiera legitimidad y legalidad otra vez. ¿Para qué? Para que le dejara un espacio vacío de autoridad en la tierra. Si Satanás lograba que el hombre, una vez más, al igual que él había hecho, contradijera o contraviniera la ley, la norma que Dios Todopoderoso había establecido, entonces iba a lograr que el hombre se volviera ilegal e ilegítimo y que no pudiera ejercer autoridad en la tierra. Porque Dios le había dado al hombre gobierno, señorío en la tierra, en el huerto. Le había dicho que sojuzgara la tierra, que pusiera nombre a los animales, que gobernara sobre todo ser viviente y sobre toda la creación. Tenía una unción de gobierno, tenía una legalidad, una autoridad delegada para ejercer dominio y gobierno sobre la tierra. Esto no le gustó para nada a Luzbel o Satanás y dijo, ¿cómo haré para lograr que ellos pierdan el gobierno, la autoridad sobre la tierra? Y entonces comenzó su trabajo tratando de engañar o engañando a la mujer, que a su vez iba a seducir al varón. Pero en sí la finalidad no era el pecado, la finalidad no era la iniquidad. La finalidad era que perdieran el gobierno y la autoridad para sojuzgar la tierra. De manera que Luzbel lo logró. Logró que el hombre, el varón y la mujer fueran sacados del huerto, que no se le permitiera entrar de nuevo para comer del árbol de la vida. O sea, él no tenía ya acceso al árbol de la vida. Pero ese varón y esa mujer se convirtieron en ilegítimos para poder gobernar o sojuzgar sobre el Edén o sobre la tierra. Y usted conoce toda la historia y todo lo que está en el Antiguo Testamento. Pero ¿sabe qué? Satanás no se quedó así como de brazos cruzados, sino que también se inventó la ideología babilónica. ¿Dónde inicia la ideología babilónica? Con Nimrod. ¿Dónde continúa? Con Semiramis, con Tamuz. ¿Quién es Semiramis? La reina del cielo. O sea, Luzbel no solamente se quedó de brazos cruzados porque el hombre perdió gobierno sobre la tierra, sino que empezó a inventarse lo que usted conoce, la historia de Nimrod, de Babel, la torre de Babel, la confusión de las lenguas, etcétera. Ahí comienza la adoración a Baal y a la reina del cielo. Toda adoración a falsos dioses, toda idolatría tiene que ver con transgresión a la ley de Dios y por tanto tiene que ver con dejar vacíos de autoridad para que el diablo pueda usarlos y gobierne a través de eso, aunque lo haga ilegalmente. ¿Sí me está comprendiendo? Ok, o sea que todo lo que tiene que ver con Nimrod en adelante, todo lo babilónico,
toda la adoración a falsos dioses, la adoración a Isis, la adoración a Osiris, la adoración a todo, Diana de los Efesios, llámese como se llame, la reina del cielo, es un invento de Luzbel para seguir tomando vacíos de autoridad que la gente deja cada vez que no adoran al único Dios verdadero, sino que adoran a otros dioses. Algunos lo ven como algo liviano. Pero yo cuando encuentro a alguien que nace de nuevo y que tiene el nombre de una de estas diosas que tienen que ver con la reina del cielo, yo les digo, vamos a cambiarte el nombre. Y, ay no, pero a mí me gusta mi nombre, pero tú no sabes lo que atrae tu nombre. Espiritualmente lo que representa para Luzbel. Así es que es importante que entendamos esto. Bien. Y no solo entender esto, sino que hay muchísimas celebraciones que aún en la iglesia se hacen hoy día, en la iglesia del Señor, ignorantemente o inocentemente, que tienen que ver con empoderar a la reina del cielo a través de estas celebraciones. Pero de eso no le voy a hablar hoy. Compre el libro La verdad os hará libres y ahí se va a dar cuenta de todo lo que le estoy diciendo. Bueno. Entonces ya sabemos que desde su caída Satanás era ilegítimo. Ahora, ¿por qué entonces sigue funcionando? Por todos los vacíos de autoridad que nosotros dejamos que él aprovecha. Ahora, ¿cuál es la segunda parte del juicio sobre Luzbel? Yo le dije que ese juicio tenía varias partes. La primera es el juicio decretado en los cielos, pero la segunda parte de este juicio es cuando el Señor Jesucristo viene a la tierra para recuperar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que vino Cristo a recuperar? La autoridad legal y legítima. Eso es lo que él vino a recuperar. Nosotros decimos así, repetimos como papagayos, es que Cristo vino a recuperar lo que se había perdido. ¿Ven? ¿Y qué vino a recuperar? ¿Qué es lo que se había perdido? Precisamente la autoridad legítima, la autoridad legal. Y entonces para eso vino el Señor Jesucristo. A través del sacrificio del Señor Jesucristo, lo que Él logró y consumó en la cruz del Calvario, eso le dio a Él, a Cristo, porque Él vino como hombre. Él era todo Dios y todo hombre, pero Él vino en cuerpo de hombre. Por eso le dio a Él la autoridad legal, legítima, de ser llamado Señor de todas las cosas que están en los cielos, donde antes tenía autoridad Luzbel, en la tierra, donde había tenido autoridad Adán, y aún debajo de la tierra. El Señor Jesucristo vino para llenar los vacíos de autoridad. Llenó el vacío de autoridad que había dejado Adán. El postrer Adán lo tomó, que como decía el pastor Rebolleda, no es el postrer, realmente fue antes del primer Adán. O sea, Cristo es desde la eternidad. Y lo llamamos el postrer porque Él vino después como el Hijo del Hombre, pero realmente Él vive por siempre en la eternidad antes que el primer Adán. Pero entonces era necesario que alguien recuperara la legitimidad sobre esos vacíos de autoridad. Y el Señor Jesucristo lo hizo a través de ¿qué? De su sangre derramada. Porque su sangre derramada fue la que nos redimió, fue la que fue aceptable, el único sacrificio aceptable delante del Padre, con mayor valor que la sangre de los machos cabríos o las vacas alazanas. Fue necesario un sacrificio de esa naturaleza para que entonces se recuperara la autoridad. Ahora bien, fíjese, aquí hay un punto importante. Nos han enseñado, hemos creído, hemos pensado que el Señor Jesucristo le quitó la autoridad a Satanás. No se la quitó porque Él no la tenía. Él ya era un ilegal ilegítimo que ya había perdido la autoridad. Cristo lo que vino fue a retomar la posición que a Él le correspondía y quitar al ilegítimo del camino para decirle: vos has estado usurpando este lugar, no te corresponde, aquí vengo yo, que yo sí puedo ejercer autoridad. ¿Me está captando? Vamos a darle un aplauso al Señor. Sí, Señor.
Le pongo un ejemplo. Usted, vamos a decir que tiene un carro. ¿A quién uso de ejemplo? ¿Un voluntario aquí? No tenga miedo. Bueno, tiene un carro, venga, usted tiene los documentos de su carro. Venga para acá. El hermano Antonio Amaya tiene un carro. ¿De qué color y qué marca es su carro? Toyota color azul. Es un Toyota color azul. ¿Usted tiene los documentos que dicen que usted es el dueño del carro? Sí. ¿Tiene la boleta de circulación que dice que Antonio Amaya es el dueño del carro? Sí. Así es, y la anda ahí adentro, ¿verdad? Ok, vamos a decir hipotéticamente, declaramos que eso no va a ocurrir. Viene alguien, un ladrón, y dice, dejó mal parqueado el auto, y entonces lo agarra y lo enciende y anda con él, porque dejó por ahí las llaves. Pero el carro no es del ladrón. Ahora, ¿puede el ladrón manejar el carro? Sí. ¿Y tiene las llaves ahí? Sí. Sí puede andar en él. Pero ¿quién es el dueño legítimo del carro? Antonio Amaya. ¿Cómo lo demuestra? Tiene los papeles, tiene los documentos, aunque el ladrón no ande. Pero si él va delante del tribunal, él va a la policía, él puede demostrar que él, y no el ladrón, es el dueño del carro, ¿cierto? Ok, gracias hermano Toño. Ahora mis amados, usted y yo tenemos el documento legal de que nosotros somos los hijos y los herederos. El Señor Jesucristo era el que tenía la autoridad legal. El diablo era un ilegítimo que estaba usurpando la autoridad que a él no le correspondía. Pero ilegítimamente lo estaba haciendo, ilegalmente lo estaba haciendo. Tenía que venir el dueño, tenía que venir el Señor a ocupar el lugar que le pertenecía. Y por eso cuando él descendió a ultratumba y le predicó a los espíritus encarcelados, él dice que bajó a las profundidades del Hades, llevó cautiva toda cautividad. Y cuando él subió, él ascendió con ese nivel de autoridad que le correspondía. Ese era el requisito, humillarse hasta lo sumo, descender para liberar a los espíritus que estaban cautivos esperando salvación. Y cuando el Señor Jesucristo cumplió con ese requisito, él recuperó lo que se había perdido, recuperó la autoridad que le correspondía a él legítimamente como hijo del Dios Todopoderoso. Pero ¿sabe? Él es un Dios de generaciones. El Señor Jesucristo, cuando ascendió a los cielos para sentarse a la derecha del Padre, no solamente él dijo, bueno, ya gané la autoridad, ahora le voy a ir a decir al Padre que la tengo y yo soy ahora el que gobierna la tierra. No, porque él se tenía que ir de esta tierra. Entonces era necesario dejar a alguien para que ejerciera la autoridad que él ya legalmente había recuperado. Ese alguien es la iglesia del Señor Jesucristo, lavada con la sangre del Cordero. Y todo aquel que cree en el Señor Jesucristo es justificado, entra en una dimensión de justicia divina y por tanto puede ejercer autoridad igual que el Señor Jesucristo. Él nos delegó a nosotros, la iglesia, para que ejerciéramos la autoridad en la tierra. Él está sentado a la derecha del Padre, envió a su Espíritu Santo, pero nosotros fuimos empoderados a través del poder que hay en su sangre y por su palabra, para que nosotros ejerzamos ahora dominio, autoridad, legalidad y legitimidad en esta tierra sobre todo lo que se mueve en ella. Vamos, pero emociónese. Esto es algo poderoso. Lo que estamos hablando no es cualquier cosa. Nosotros tenemos de parte del Señor la autoridad para desalojar toda tiniebla. Los hijos de Dios tenemos el poder. Jesús recuperó lo que se había perdido.
El que se rebeló nunca la tuvo. Cristo recuperó para darnos a nosotros la autoridad. Entonces Jesús llenó el vacío de autoridad que dejó Adán. Pero vino también a través nuestro, recuperó el vacío de autoridad que dejó Luzbel en cuanto a la adoración. Ya sabemos que Satanás ya no puede adorar a Dios, pero nosotros sí. Ahora, el Señor autoriza a los que son sus hijos. Quiere decir que nuestra autoridad, amados, aunque la ejerzamos aquí, viene de arriba, es avalada del cielo. No es una autoridad natural humana como las personas que se les delega autoridad en la tierra. Es una autoridad superior, avalada desde el cielo. Eso quiere decir que nosotros tenemos la capacidad en Dios de regir desde los aires, desde los cielos. Y el que gobierna los cielos, gobierna la tierra. Quiere decir que si usted cree y toma y ejerce la autoridad de una manera legítima, usted puede gobernar aún la tierra desde los aires. ¿Está conmigo? Dele un aplauso al Señor entonces. Ahora usted debe de saber y estar convencido que no existe un poder espiritual en la tierra con mayor autoridad que nosotros, la iglesia. No existe. La iglesia es el poder ejecutivo de Dios en la tierra. No hay otro por encima de él. Y voy a decirle algo aquí a riesgo de que me venga persecución por lo que le voy a decir. La escritura no me dice que el poder lo deben ejercer los apóstoles o los profetas. La Biblia me dice que el poder le fue entregada a la iglesia, o sea, a los santos de Dios, a los que están lavados con la sangre del Cordero, a los hijos del Todopoderoso. Si usted es hijo, usted es heredero. ¿De qué? De una posición en el trono y de autoridad. Yo le dije al principio que Luzbel tenía una posición y una asignación. Nosotros ahora tenemos una posición, ya vamos a hablar de eso. ¿Cuál es la posición? Sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Todo aquel que cree que el Señor Jesucristo lo hizo sentar juntamente con Él en los lugares celestiales, tiene un trono de autoridad juntamente con Cristo. Tiene una posición de autoridad. Nosotros tenemos un lugar jurídicamente aceptable sentados allá en el trono de Dios en lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero como usted y yo estamos aquí en la tierra, en el corazón está el trono de Dios y estamos juntamente con el Señor. Pero como vivimos, habitamos, moramos, caminamos en esta tierra, quiere decir que nosotros tenemos un estrado móvil o un lugar. ¿Cómo se llama el lugar de los jueces donde ellos determinan? A ver, un abogado que me diga aquí. Ok, entonces tenemos un estrado móvil. Donde quiera que un hijo de Dios va, tiene la autoridad para juzgar las cosas que no estén alineadas con el poder de Dios o con la naturaleza de Dios. Usted no tiene un estrado fijo, como cuando iban donde Moisés para que juzgara las situaciones del pueblo, o cuando iban donde Débora, la jueza, la profetisa que estaba debajo de una palmera. Ya se sabía que el estrado de Débora era debajo de esa palmera y se sentaba ella a juzgar. Pero ahora usted y yo, la iglesia del Señor Jesucristo, nuestro estrado es móvil. Donde quiera que usted va, la autoridad va con usted. Donde quiera que usted esté, la autoridad está con usted. Sí capta, ¿verdad? Lo que estamos hablando, porque es poderoso lo que estamos diciendo. Ahora puede ser muy poderoso y que yo lo crea, pero si usted no lo cree, de nada sirve, porque tiene que creerlo usted para que pueda operar en ello. Yo lo estoy creyendo, yo puedo funcionar, pero usted necesita creerlo para funcionar también. Yo quiero que alguien me busque Efesios 3. Vamos a leer versos 10 al 12. El primero que lo tenga puede pasar aquí para leerlo, por favor. Efesios 3, verso 10 al 12.
para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. ¿A quiénes tenemos que juzgar? Dice. Dígame lo que ella leyó. ¿A quiénes es que vamos a juzgar nosotros? ¿A quiénes les vamos a demostrar? Principados, potestades, ¿a dónde? ¿Dónde están? En los lugares celestiales o las regiones celestes. ¿Dónde es que usted está sentado? Juntamente con Cristo Jesús en lugares celestiales. ¿Desde dónde entonces tiene que ejercer el juicio? Desde los lugares celestiales. O sea, la iglesia tiene que juzgar y ejercer gobierno de arriba para abajo. No de abajo para arriba, de arriba para abajo. ¿Desde dónde? Desde los lugares celestiales. Comenzando, ¿por qué? Por las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Donde usted está sentado. Esa es una posición. Ahora, ¿qué nos quita o qué nos saca de la posición? ¿Qué lo puede sacar a usted de estar sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús? Alguien que me diga. ¿Qué lo remueve de su posición? Dígalo sin miedo. El pecado, pero más que el pecado, el transgredir la ley de Dios, que se convierte en un pecado. Pero muchas veces puede estar solo en el pensamiento. La rebelión puede ser pasiva y estar en el pensamiento o en el corazón. Y eso lo saca a usted de su posición de legalidad para ejercer autoridad. ¿Cuál es su posición de legalidad? Sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Cuando yo me rebelo contra Dios, eso me saca a mí de mi silla de autoridad, de mi posición de autoridad. Y cuando me saca de mi posición, pierdo la autoridad para juzgar a las tinieblas, a los principados y huestes espirituales de maldad. ¿Sí me capta? Usted puede, mientras usted está sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús, alineado con la palabra de Dios, usted tiene toda la autoridad para juzgar a las tinieblas que se quieran levantar. ¿Desde dónde? Desde arriba para abajo. Pero cuando yo me rebelo a la palabra de Dios o me rebelo y no quiero obedecer las instrucciones de Dios, eso me saca de la silla de autoridad. Ya no tengo autoridad para juzgar las tinieblas. Ahora, ¿qué ocurre? Por ejemplo, alguien que habiéndose rebelado en su corazón contra Dios, no queriendo someterse a la ley de Dios, piensa que sigue sentado en lugares celestiales, pero en su corazón se ha rebelado y se mete a guerra espiritual y llega como a provocar al enemigo, pero realmente se salió de la posición de autoridad. No tiene autoridad para juzgar las tinieblas. ¿Qué ocurre? Está a merced del enemigo. Es muy importante, aun cuando nos ponemos a hacer guerra espiritual o decir yo quebranto, yo ato, yo echo fuera, yo reprendo y qué sé yo y tal espíritu, tal, estar seguros que estamos alineados con el Señor y su palabra y por tanto estamos bien sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús con toda la autoridad para juzgar las tinieblas que quieran levantarse. ¿Sí me doy a entender? Muy bien. Nuestro corazón tiene que estar siendo escudriñado continuamente, constantemente, porque la Escritura dice que engañoso es el corazón del hombre. Y tenemos que estarnos viendo en el espejo de la palabra todos los días. La palabra de Dios es un espejo que me dice cómo debo andar, cómo debo caminar. Y cuando comienzo a ver la Escritura, a leer la palabra del Señor que está escrita, me doy cuenta si estoy alineado o no estoy alineado. Si estoy sentado o no estoy sentado todavía en lugares celestiales. Porque eso de que el Señor Jesucristo nos sentó en lugares celestiales juntamente con Él es algo posicional que se vuelve experimental a través de su obediencia y de su fe. Si fallo en la fe o fallo en la obediencia, salgo de ese nivel y de esa legitimidad y esa posición de autoridad.
Por eso es importante que nuestros corazones estén siendo pesados constantemente, que tengamos tiempos de devocional privado con Dios, donde le permitamos al Espíritu Santo escudriñar aún las intenciones de nuestro corazón. Y alguien puede decir, no, yo no tengo nada contra Dios, pero si lo tiene contra su jefe, es como que lo tenga contra Dios. Y puede decir, no, pero si yo oro, yo canto, yo diezmo, yo ofrendo, yo voy a la iglesia. Pero si irrespeta a su esposo, tiene un problema con Dios. Transgredió la ley de Dios. ¿Sí? O si está resentido con su pastor, está transgrediendo las leyes del Señor, porque es en contra de una autoridad establecida por Dios. Así es que cuando nos damos cuenta de eso, lo que debemos de hacer es correr a ponernos a cuentas. No es que va a decir, no, pues entonces yo ya no ejerzo autoridad. Ay, que el diablo me haga maleta, no importa. No. Usted lo que tiene que hacer es correr a alinearse con el Señor. Ponerse a cuentas con el Señor. Arreglar las cosas que no están bien en su vida. Todo lo que tenga que ver con transgresión al Señor o a su palabra. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, cuando el Padre delega autoridad, hay 3 cosas que Él establece. Ahorita hemos estado hablando de 2, pero indirectamente de 3. La primera es posición, la segunda es condición y la tercera es asignación. Porque las autoridades son dadas para también, o la autoridad es dada para ejercer dominio en áreas o en situaciones particulares. Pero para ello existe la posición, la condición y la asignación. No existe autoridad sin asignación. Ahora, en la asignación necesitamos revelación. Usted no puede conocer su asignación si no es por revelación. Porque yo no estoy hablando de asignaciones que le dé el hombre, estoy hablando de las asignaciones espirituales que le da el Señor. ¿Me explico? No estoy hablando de que, por ejemplo, el pastor le diga, usted va a ir a ser líder de discipulado en tal colonia. Eso está bien y hay que respetar, su autoridad le asignó. Pero hay una asignación espiritual de parte de Dios que nosotros debemos de conocer. ¿Y cómo se conoce? A través de la revelación. Ahora, nuestra posición, ya dijimos que estamos sentados en lugares celestiales sobre un trono de autoridad y dominio. Eso estamos claros, ¿verdad? Ahora, la condición. ¿Cuál es la condición? Ser hijos. Somos hijos. Por lo tanto, somos herederos del Padre y somos coherederos con Cristo Jesús. ¿Qué nos hace hijos? El poder de su sangre, pero también tenemos que creer. Sería inefectiva la sangre del Cordero si usted no cree que a través de ese sacrificio usted fue salvado. Entonces, el ser hijos demanda la convicción en nosotros de que somos hijos. De que Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Cuando entendemos que somos hijos y caminamos en esa condición de hijos, entonces ya tenemos la posición, la condición, ahora nos falta la asignación. Por eso insistimos tanto en esta casa acerca de la paternidad de Dios, la revelación de la paternidad, porque si usted no tiene revelación de la paternidad no va a poder caminar como un hijo, y si no camina como un hijo le falta la condición necesaria para ejercer autoridad. Aunque esté sentado en lugares celestiales con Cristo, si usted no tiene revelación de que es hijo y no camina como hijo, no puede ejercer autoridad. Porque el ser hijo es la condición que le da a usted la habilidad o la capacidad para recibir la herencia. Aquí dice que es tiempo de poseer la herencia. Pero no tiene que ver con que vamos a empezar a repartir bonos, no. Tiene que ver con que este es el tiempo que los hijos se levanten para tomar la autoridad que les corresponde por revelación y poder ejercer autoridad en la tierra. Esa es la herencia. ¿Cuál es su herencia de parte de Cristo Jesús? Autoridad para gobernar en la tierra. Aún lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra es la herencia. Todo lo que Cristo conquistó y ganó, nos lo dio. Esa es nuestra herencia.
Y conlleva responsabilidades, obviamente, y hay muchas cosas, galardones que vamos a recibir en el último tiempo. Pero por ahora, nuestra herencia es la autoridad para gobernar sobre las tinieblas. Yo anhelo que esto sea claro y revelado a su espíritu, que venga la revelación necesaria. Entonces, nuestra posición sentados en lugares celestiales, nuestra condición, hijos, herederos. Si soy hijo, estoy en la condición para asumir mi asignación. ¿Por qué? Porque tengo legalidad. Si no soy hijo, no tengo legalidad para ejercer la asignación. La condición de hijo me da la autoridad para operar legalmente. Ahora, debemos romper el concepto de ministerio detrás de un púlpito. Si usted cree que ministro solo es el que está aquí detrás del carro móvil, o del de allá, o del que sea, usted se perdió todo. Porque sí hay ministerios de oficio que tienen que ver con la administración de la iglesia. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero hasta donde yo sé, la autoridad fue dada a los hijos y la herencia fue dada a los hijos. El hecho de que sea un apóstol, que sea un pastor, que sea un evangelista, que sea un profeta, es circunstancial. Tiene que ver con el llamamiento de Dios a su vida para la administración de la unción y los recursos y las destrezas. Pero la autoridad, la herencia, depende de ser hijos. No, me parece que los hijos no están aquí porque yo ninguno oigo que se alegra, ninguno aplaude, ninguno silba, ninguno grita. Ah, bueno, ya aparecieron algunos por ahí. Entonces, si soy hijo y tengo la autoridad para gobernar sobre las tinieblas, no tiene nada que ver con que tenga un ministerio aquí o allá o donde sea, o en las cámaras o donde sea. No, porque desde el momento que usted es hijo, usted es un ministro. Todo hijo es un ministro, todo hijo es un embajador, todo hijo por revelación recibe una asignación. Toda la iglesia en general, los lavados con la sangre del Cordero, el cuerpo de Cristo, los hijos de Dios, todos recibirán por revelación cuál es su asignación. Mire, esto es bien importante porque esto le va a cambiar a usted el concepto de un sacerdocio arónico a un sacerdocio de Melquisedec, donde todos somos reyes y sacerdotes, o somos un reino de sacerdotes, donde todos podemos entrar al trono de la gracia y todos tenemos autoridad para legislar en el nombre de Jesús. Entonces, si soy hijo, soy ministro y mi asignación es establecer el reino. ¿Cómo? Pues me va a ser revelado. ¿De qué manera? Pero la asignación de los hijos es establecer el reino de Dios en la tierra. Si yo soy un embajador del reino de Dios en la tierra, donde el Señor me establece, ahí está mi embajada. El lugar donde el Señor lo establece, ahí está su embajada. Ahora, allí donde está mi embajada o donde está mi lugar de acción o mi centro de operaciones, yo tengo, usted tiene, todos tienen una jurisdicción. ¿Qué jurisdicción? Es el radio de acción en el cual usted puede operar legalmente. Cada uno de nosotros tiene una jurisdicción. Y entiendo yo por el Espíritu que en la medida que vamos siendo efectivos en ejercer autoridad en esa jurisdicción que nos fue dada, el Señor nos va ampliando la jurisdicción o el radio de acción. Ay, aquí solo la abogada está conmigo, le voy a predicar a la abogada. Obviamente eso incluye más responsabilidad. Y eso se puede ver cuando usted va por primera vez a una misión, a otra ciudad, a un país que usted nunca ha ido. Usted percibe el golpe, usted percibe cómo las tinieblas se levantan en contra. Pero en la medida que uno va
ampliando esa área y va yendo una y otra vez y va estableciendo la palabra de Dios y va declarando, haciendo los decretos del Señor, usted cada vez experimenta más que tiene dominio. Es como que le ampliaron la jurisdicción o el radio de acción a esos lugares o a esas naciones. Por eso cuando a alguien le dicen proféticamente, el Señor te ha entregado la nación de Belice, por decirlo, el Señor te ha entregado los Estados Unidos, no es que esa es la única persona que tiene autoridad sobre la nación de Belice. No, quiere decir tu jurisdicción ha sido ampliada y el Señor te ha dado autoridad también sobre la nación de Belice o de México o de Argentina. Y uno va percibiendo cómo entra a esos lugares y ahora ya entra con autoridad, con dominio. Uno puede ver cómo se someten las cosas. Pero tiene que ver con ese estrado móvil de juez, de autoridad. Entonces tengo una jurisdicción donde puedo operar. Y debemos de cuidar de no dejar lugares vacíos de autoridad. Ahora, fíjese que toda revelación que me es dada me establece en autoridad sobre esa verdad, porque la revelación es dada acerca de una verdad espiritual. Y toda revelación que recibo sobre una verdad X me establece en autoridad y dominio sobre esa área. ¿Me explico? Por eso hay algunos que la revelación ha venido en relación a la educación de los niños. Y entonces hay una autoridad, hay un dominio sobre ese tema, sobre esa temática. ¿Por qué? Porque ha venido la revelación acerca de esa verdad. Hay otros que es en relación a la danza. Y sabe que el enemigo siempre va a querer pelear esa revelación. Y yo quebranto en el nombre de Jesús los dardos del infierno que han venido contra tu salud, contra tus músculos, para querer parar la autoridad y la revelación que Dios te ha dado en relación a la danza, al mover las banderas. Declaro en el nombre de Jesús que ahora esos brazos, esos bíceps son fortalecidos por la palabra. Se establece el orden divino en el nombre de Jesús y declaro que el enemigo es un ilegítimo, un ilegal. Él no puede danzar, él no puede adorar. Por tanto, te corresponde retomar la autoridad que Dios te dio. Toda revelación me establece en autoridad según la verdad que Dios revele. Y hay diferentes cosas que Dios revelará a diferentes miembros del cuerpo. Y sobre ellas tendremos autoridad. Así es que en mi jurisdicción yo soy el juez. En su jurisdicción usted es el juez. ¿Por qué? Porque el Padre nos posicionó con una asignación. Ahora, si Dios nos envía a un lugar a ejercer una conquista, ¿cuál es mi ocupación? ¿Cuál es su ocupación? Si Dios le envía a conquistar un territorio, su ocupación tiene que ser: ¿cómo hago yo para establecer en este lugar donde Dios me envió un centro de operaciones del reino de los cielos en la tierra, pero que permanezca para siempre? Porque uno de los problemas que hemos visto en nuestros ministerios, en todos, es que realizamos una conquista, una toma de una ciudad y quebrantamos los poderes del infierno, establecemos centinelas de Dios en las puertas de la ciudad y hacemos todo lo que sabemos hacer y declaramos que ese lugar le pertenece al Señor. Pero si nosotros no establecemos autoridad permanente en ese lugar, ¿qué ocurre? Se dejan otra vez los vacíos de autoridad y entonces el diablo viene porque está esperando a qué hora nosotros dejamos un vacío de autoridad para tomarlo. Por eso es que es tan importante que cuando entendemos una asignación de parte del Señor que nos envía a hacer una conquista, a establecer el reino en un lugar, no quitemos el dedo del renglón hasta que veamos que la autoridad ha sido establecida en ese lugar.
¿Qué significa que la autoridad ha sido establecida? Que usted encontró en el lugar, en el territorio, aquellas personas que son hijos y son herederos, que tienen revelación de su asignación y que usted puede delegarles ya para que ellos cuiden el territorio. Si no, tenemos que estar yendo una vez, otra vez y otra vez y otra vez y otra vez, y no se canse de ir hasta que encontremos aquellas personas que pueden establecer dominio y autoridad y que tienen la revelación y la autoridad para hacerlo. Una de las cosas que nosotros vemos actualmente es muchos actos proféticos para conquistar un lugar. Y está muy bueno, yo estoy en favor de los actos proféticos. Pero amados míos, no sirve de mucho regar aceite desde una avioneta, echarle vino y pan a la tierra, establecer pactos de sal, regar con agua, hacer todo lo que usted quiera proféticamente, si no se establece autoridad en el lugar. Porque cuando nosotros solo hacemos los actos proféticos, pero no establecemos autoridad, lo que hacemos es dejarle los vacíos de autoridad al enemigo para que haga fiesta. Una cosa tiene que ir acompañada de la otra. Todo acto profético tiene que ser posedido o tiene que ir seguido por el establecimiento de autoridad en un lugar. Y el establecimiento de autoridad solo es a través de los estrados móviles, de los jueces que son piedras vivas que se mueven de un lugar a otro conforme el Espíritu de Dios les indica. Sí, me está captando. Yo creo que esto le va a servir mucho también a los líderes, a los pastores. Cuando Dios nos envía a conquistar un territorio, nosotros necesitamos no solo conquistar, hay que colonizar. ¿Qué significa con colonizar? Usted le va a tener que cambiar las costumbres a la gente. Usted va a tener que cambiar las actitudes o ellos van a tener que cambiar las costumbres. Colonizar tiene que ver con establecer el gobierno de Dios, pero a la par la cultura que va con el reino. Es decir, cómo las cosas se hacen en el reino. En otras palabras, si usted va, porque Dios lo envió a conquistar un territorio en donde se decía que había muchos ladrones. Yo quiero usar el ejemplo de la pastora Mirlen. Hace años aquí, cada vez que se perdía algo, decían, hay que ir a Flores de Oriente, seguro que los que se lo robaron están allá. Así era, ¿sí o no, Morenita? Y entonces el Señor nos indicó enviarla a ella junto en ese tiempo con el hermano Jorge Velázquez. Y después hubo muchos que apoyaron, la hermana Alba Luz, muchos aquí. Pero ¿por qué? Había una necesidad inminente, había un problema de raterismo, de ladrones, etc. Ahora, cuando la persona va, no solo es de pongo los pies y vamos a cantar y vamos... Hay que enseñar principios del reino, cultura del reino, ¿cómo qué? Honestidad, integridad, honradez, para salir de la pobreza, de la miseria. Los hijos de Dios tienen que aprender a diezmar. A mí me consta que la pastora Mirlen le dijo, mire, si no tiene dinero, pero tiene una gallina, si pone 10 huevitos, uno es del Señor. O sea, es una manera de enseñarle a las personas. Y yo he podido ver cómo las personas han ido saliendo de esa miseria y cómo ahora no se dice como antes, los ladrones son de Flores de Oriente. Ha habido un cambio en el ambiente porque ha habido una colonización, no solo conquista, no solo actos proféticos, ha habido un establecimiento de la verdad de Dios y de la autoridad en los lugares. Donde quiera que el Señor nos envíe, tenemos que establecer los principios del reino si queremos que ese lugar sea cambiado, sea transformado. Ahora, cuando nosotros hablamos de lo apostólico, pienso que a veces no hemos entendido muy bien qué significa. Lo apostólico está directamente ligado con esto que hemos hablado. Es una asignación de Dios para enviar a alguien. Apóstol quiere decir enviado. El enviado del Señor a una comisión especial, una asignación especial.
Y cuando decimos hay que hacer una conquista apostólica, eso es sinónimo de decir ocupen los vacíos de autoridad. O sea, que aquellos lugares que han quedado vacíos de autoridad no los ocupe el diablo, sino que los ocupemos nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo. Y si acaso ya hay lugares que fueron ocupados por el enemigo, la conquista apostólica tiene que ver con ser enviados a retomar esa autoridad o quitarle la autoridad ilegal al que es ilegítimo, para que nosotros los hijos de Dios ejerzamos la autoridad legítima y legal en ese lugar y en ese territorio. ¿A qué me refiero con esto? Quiere verlo de una manera más práctica. Usted sabe, conoce, no ignora que hay terrenos, hay territorios, voy a usar La Lima como ejemplo, en donde hay expendio de droga, donde hay tráfico de droga, y sabemos, todos sabemos, aunque no lo digamos, es un secreto a voces, cuáles son las áreas donde hay distribución de drogas. Cuando Dios da una asignación a alguien y le dice, vas a ir a conquistar ese territorio, quiere decir que esa persona tiene que ir a desalojar las tinieblas de ese lugar. Tiene que irle a decretar al enemigo que ya es tiempo que haga sus maletas y se vaya de allí. Ahora, no basta hacer actos proféticos y decirle, diablo, haz las maletas, te vas. Sí, está bien, hay que hacerlo, pero usted necesita establecer autoridad en ese lugar. Y no se puede establecer autoridad si usted no vive ahí. O sea, es muy difícil estar estableciendo autoridad en un lugar donde usted llega 1 hora, 2 horas a la semana y el resto del tiempo, que calcule usted, los otros 6 días de la semana y 22 horas del otro día, está el enemigo allí ejerciendo ilegalmente la autoridad. Entonces, lo primero, entiendo yo, es que hay que establecerse en el lugar. Porque si nosotros somos el estrado móvil y el juez de jueces vive en nosotros, el hecho de que nosotros nos plantemos en el lugar o Dios nos plante en un lugar, significa que las tinieblas tendrán que ir desapareciendo sencillamente por causa de que el Todopoderoso, el Eterno, el legislador de todos los legisladores ha llegado a ese lugar. ¿Usted lo cree? Bueno, tenemos que creerlo, si no, no pasa nada. Ahora, debemos de entender algo. Si yo creo que Dios me está enviando a un lugar y es un lugar de ladrones, de rateros, si yo tengo que ir a erradicar esa tiniebla, lo primero que tengo que hacer es pagar yo mis deudas. Porque si yo debo, es como que he robado y no quiero pagar mis deudas, yo automáticamente perdí la legitimidad para establecer dominio en un lugar. ¿Sí me explico? Si yo robé algo, y a veces robamos sin darnos cuenta o inconscientemente. Si yo le pido prestado, hermana Ruth, présteme ese CD, qué bonito, préstemelo, hermana, mañana se lo devuelvo. Y pasaron 5 días, y 10 días, y 12 días, y adiós CD, no se lo devolví. Yo me convertí en ladrona. ¿Sí? Entonces, ahí nomás yo ya no soy legítima para ejercer autoridad en un lugar. He transgredido. Y así con cada área yo le podría decir. Pero esa es una de las cosas más frecuentes. Aún si las tarjetas de crédito me andan buscando por todos lados, y yo lo que hice fue cambiar celular para que no me encuentren porque les debo demasiado, soy ladrona. No, entonces ya no tengo la legitimidad para ejercer autoridad. Eso es lo que algunos dicen puertas abiertas. Hoy lo estamos llamando vacíos de autoridad. Ahora, el ilegítimo, el ilegal, va a tener derecho, no legal, sino que va a aprovechar el vacío de autoridad que dejó para manipular desde ahí. Pero el deseo de Dios es que nosotros seamos jueces en la tierra de toda situación que es contraria a la ley de Dios. Ese es el deseo del corazón de Dios. Las asignaciones serán reveladas y, como dije, cada revelación me da autoridad. Pero antes que venga la asignación, necesito estar clara en cuál es mi posición y cuál es mi condición. Ahora, la conquista apostólica
es un hecho en este tiempo. Somos enviados de parte de Dios para ejercer gobierno sobre las cosas que se están levantando en la tierra, que están fuera del orden divino. Donde usted tiene jurisdicción, donde Dios le da un radio de acción, usted es la cobertura de esa jurisdicción. Quiere decir que el diablo no se va a atrever a penetrar en aquello que es su radio de acción. Por eso, mire, cuando algo ocurre, aquí por ejemplo el otro día entró alguien, un ladrón, un muchacho, un ratero, entró a unas instalaciones de acá. A mí me preocupa eso. Porque cuando el enemigo ilegalmente entra al predio que es propiedad del Señor Dios Todopoderoso, eso me hace parar las antenas de vinil. ¿Qué está pasando? Porque aunque sea ilegal, no tiene derecho de entrar donde es nuestra jurisdicción. A veces quizá hemos menguado en la oración, hemos menguado en el vigilar espiritual. Muchas cosas pueden pasar, pero aun si en su casa hay cosas que penetran, entonces hay que revisarnos para sacarlas. No tienen que penetrar las cosas que no provienen del Señor. ¿Sí? ¿Está de acuerdo conmigo? Fíjese que donde usted está, muchas cosas se detienen, es decir, hay cosas negativas que dejan de ocurrir. O sea que el enemigo tal vez las había lanzado, pero por causa de que usted está en ese lugar no ocurren. Y a veces ni cuenta nos damos de las cosas, de las agresiones del enemigo que se detienen por causa de alguien que está en ese lugar, que es un juez de parte del Señor. Ahora, si a veces somos pasivos nosotros, y aún así, siendo pasivos, Dios respalda y respeta que nosotros somos sus jueces en un lugar y respeta nuestra jurisdicción. Ahora, ¿usted se imagina si nos despertáramos cómo sería el asunto? Vamos, pero alégrese y diga: yo me voy a despertar, tengo que despertarme para usar esta autoridad que Dios me dio. No es de gusto que Cristo vino a tomar la autoridad y nos la diera a nosotros. Tenemos que despertarnos y entender. El primer despertar es a nivel del corazón, a nivel del espíritu. Tenemos que salir de esa inanición, despertarnos espiritualmente, pero también nuestro entendimiento tiene que ser alumbrado para que podamos ejercer dominio y autoridad en los lugares donde Dios nos ha asignado. Hay cosas que se detienen por su presencia. Cosas que se detienen porque usted está allí. Y a veces no lo entendemos. Yo estoy recibiendo de cosas que se han detenido en un hospital. Yo estoy recibiendo un hospital donde se hacen abortos. Pero por causa de la presencia de algunos que están aquí, se ha detenido sin que ustedes se den cuenta. Lo estoy recibiendo del Señor. ¿Cuántos aquí esta mañana dicen: Dios me habló, se me abrieron los ojos, se me corrieron los velos? Voy a empezar a tomar eso que Dios me ha hablado. Yo quiero sugerirle que usted escuche una vez, otra vez, que la palabra le repercuta, le hable a su espíritu, a su interior, y que usted comience a cobrar conciencia de quién es usted en el reino. Usted es peligroso para las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Usted es una persona peligrosa. Usted está investido de autoridad, está investido de autoridad y de poder. Póngase en pie. Está investido de autoridad de parte del Señor. Por lo tanto, las tinieblas, con solo verle a usted, tienen que huir. Pero este día, esta mañana, vamos a declarar que viene sobre cada uno de los hijos de esta casa una revelación de su posición como hijos de Dios, como herederos del Todopoderoso, y que tomamos esa herencia, tomamos ese lugar, tomamos esa
esa posición que nos corresponde, pero también es activada ahora en el nombre poderoso de Jesús la revelación de la asignación que tenemos en el área de nuestra jurisdicción. Ahí donde usted vive no está por casualidad. El Señor le ha establecido allí, es su jurisdicción y usted tiene una asignación. ¿Lo quiere subir, por favor? O los de alabanza. Usted tiene una asignación en el área de su jurisdicción. Y yo vengo en el nombre poderoso de Jesús declarando que hay una activación en el ámbito del Espíritu para que la revelación venga, para que cada uno de nosotros sepa con exactitud por qué estamos donde estamos. No es al azar, es el propósito de Dios. Por qué estamos posicionados donde estamos en la tierra, pero sobre todo que estemos posicionados en el cielo. Declaramos que en esta casa, los hijos de la casa, los hijos de Dios y los que están conectados por internet y todo hijo de la casa que se levanta, se despierta, que asume la autoridad, que toma la posición en el nombre de Jesús, que viene una revelación de la jurisdicción que tienen, viene una revelación de la asignación del Todopoderoso para ellos. En el nombre de Jesús declaramos, Señor, por tu palabra, que esta casa se levanta en autoridad, en poder, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Rica maizo, caramaizo, y que remeizo, caramaise, que rememememe. Si usted habla lenguas, comience a hablar lenguas. La presencia del Espíritu Santo está aquí. Remeizo, caramamamamaise, y caramamamamamaizo. Que rememememememememe, sí que remeizo, caramaise, que rememememe. En el nombre de Jesús. Si esta mañana hubiera aquí alguien que no ha reconocido al Señor Jesucristo como su Salvador, si hay personas en este lugar que necesitan confesar que Jesús es su Señor y que la sangre derramada en la cruz les ha dado poder y autoridad contra las tinieblas, quiero pedirles que pasen. Aquellos que necesitan confesar a Jesús este día, yo les invito a pasar. Hoy es un día agradable de salvación, día de libertad, día de liberación. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Oh, maramaiso, carababababababaise. Oh, remeiso, carababababababaise. Y camara mamamamamamaiso. Parabababamamamamaise, rebeiso. Y carabaiso, barabababay. Siga orando en lengua, siga orando en lengua. Urrabababarabababay, rarararararay, se que remememeiso. O caramay, se que remeiso, cámara mamamamay, se. Yo vengo declarando este día que todo lo que el enemigo había hecho para tener vendado al pueblo, para tener limitada la autoridad que tenían, es quitado por la palabra. Es quitada la venda, es quitada en el nombre de Jesús. Oh, maiso, caramay, se bebé. Se ha activada la revelación esta mañana de la asignación que el Señor ha dado. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sí. Y maiso, caramay. Carabay, Pastora Avi, por favor. Y Caramamamama, y Pastor Elías, por favor. Te bendigo. Y Caramamamama, te bendigo. Y Caramamamama, y sigue orando en lengua, sigue orando en lengua. Por remeiso, ba 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 iso. Y Caramamamama, iso, ba 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 ba. Rama iso, ba 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 ba. Toda tiniebla que ha venido para provocar confusión en las mentes, en el nombre de Jesús, decreto que ha llegado a su fin.
Y la luz establece, la luz establece. Oh, ramaiso, kamaisi, karamaiso. Venga una reactivación, reactivación del Espíritu de Dios en las vidas, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Rama, mamá y Mayrita, ven, quiero orar por ti. Oh, queremeiso, ba, 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 en el nombre de Jesús. Ramaiso, ba, 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 ba. Seas reactivada en el poder de Dios. Rama, mamá, maiso. Y carraba, ba, 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 y se, ira, ba, ba, ba. Retoma el poder, retoma la autoridad que te pertenece. Rama, mamá, mamá, maiso. Y camaise, que rememememeiso. Y carrababa, y tu mente sea renovada. Tu mente sea renovada ahora por el poder de la palabra. Rama, mamá, maiso. Y cabay, sigue hablando tus lenguas, sigue hablando tus lenguas. Y amaiso, barababa, rebebebeiso. Y maramamamamaiso, rebebebebeiso, que remeiso, kirabaiso. Oh, barabababababaiso. Oh, activada la revelación en tu vida, la revelación en tu vida. Oh, maiso, baise, que remeiso, baiso, kamaise, ve. Libre, 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 libre. Oh, ba, 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 ba. En el nombre de Jesús. Raba, ba, 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 carabaiso. Oh, maise, que remeiso, baise, caramaiso. Oh, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Oh, en el nombre de Jesús declaramos descorrido el velo por la palabra en el nombre de Jesús. Oh, Espíritu Santo, gracias Espíritu Santo. Oh, y amaiso. Oh, me rebeiso, jamaise, que rebeiso, maisi, caramaiso. Orimaise, que rebebebebebebeiso. Oh, que rebebebeiso. Vamos, vamos, muévase, muévase, comience al ritmo de la música. Cuando usted se mueve, usted está declarando en los aires, usted está estableciendo en los aires, en el nombre de Jesús. Oh, baiso, baise, merebeiso. Oh, baiso, baise, que me hizo, ba. Oh, baiso, ba. Oh, baise. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. La luz establece, la luz establece, la luz establece, la luz establece. Oh, va. La luz, la luz, la luz. Sí. La luz, la luz, la luz, la luz. Poderoso Dios. Y se que rebebebebe y soca mamá y sora ba y se o carababa y se kiamaya se ucarababa. La luz que hace que toda tiniebla retrocede. La luz esta mañana se establece en tu vida, en mi vida, en esta ciudad, en esta nación, en las colonias aquí representadas. La luz, el poder que hay en la luz. Oh, carrabababaiso. Hay un rompimiento en tu vida esta mañana, mi amado. Hay una activación del Dios Todopoderoso establecido a través de la palabra. Solo tienes que creerlo.
sabiduría, dominio y autoridad. Siga orando a sus lenguas. Cielo, tierra y mar, y todo lo que hay, el que nos perdonó. Toda honra, todo imperio y majestad, todo honor, sabiduría, dominio y autoridad, toda gloria, toda honra, todo imperio y majestad, todo honor, sabiduría, dominio y autoridad. Hiciste todo tú, cielo, tierra y mar, todo lo que hay. Que nos perdonó. Toda gloria, toda honra, todo imperio y majestad, todo honor, sabiduría, dominio y autoridad. Toda gloria, toda honra, todo imperio y majestad, todo honor, sabiduría, dominio y autoridad. Toda gloria, toda honra, todo imperio y majestad, todo honor, sabiduría, dominio y autoridad. Toda gloria, toda honra, todo imperio y majestad, todo honor, sabiduría, dominio y autoridad. Toda gloria, toda honra, todo imperio y majestad, todo honor, sabiduría, dominio y autoridad. Toda gloria, toda honra, todo imperio y majestad, todo honor, sabiduría, dominio y autoridad. Toda gloria, toda honra, todo imperio y majestad, todo honor, sabiduría, dominio y autoridad. Toda gloria, toda honra, todo imperio y majestad, todo honor, sabiduría, dominio y autoridad. Toda gloria, todo imperio y majestad, todo honor, sabiduría, dominio y autoridad. Toda gloria, toda honra, todo imperio y majestad, todo honor, sabiduría, dominio y autoridad. Toda gloria, toda honra,
sacó de Egipto. Con brazo fuerte, con brazo extendido, con gran espanto y con señales y con milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel, tierra que fluye leche y miel. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel, tierra que fluye leche y miel. Reina, reina, con poder, reina, reina, con poder, reina, reina, con poder, reina, reina, con poder, va de los ejércitos, reina con poder, reina con poder, reina, reina con poder, reina, reina con poder, reina, reina con poder, va de los ejércitos, reina con poder, reina. Aleluya, el Señor reina, ciertamente reina. Y esta mañana yo creo que estamos tan llenos de la impartición y de la palabra y estamos muy agradecidos con el Señor. Michelle de Robles, yo tengo una palabra para ti. Viene una nueva estación para tu vida y a causa de la palabra que fue lanzada, impartida a nosotros esta mañana, hay una acción que tú debes de tomar en relación a tu comunión con el Señor y el cambio será evidente. Habrá algo en tu interior que va a ser cambiado de una manera poderosa. Veo la mano del Señor sobre tu vida. Veo los sueños de Dios sobre tu vida siendo establecidos aquí en la tierra. No dejes de soñar, Michelle, porque has tenido muchos sueños y esos sueños han venido del corazón de Dios para ti y para tus generaciones. Te bendigo, bendigo tu vientre natural y espiritual. Te bendigo y veo la unción fresca del Espíritu Santo sobre tu vida. El amor del Señor ciertamente está en ti, está sobre ti y se manifiesta a través de tu vida. Te bendigo y aún este año escolar será totalmente diferente, porque a causa de esa unción habrá una impartición maternal con aquellos niños jóvenes que estén a tu alrededor. Será manifestada en una dimensión mayor de la paternidad de Dios a través de tu vida. Te bendigo con todo mi corazón y doy gracias al Señor porque tú estás en este lugar y eres de tanta bendición para todos los que estamos alrededor tuyo. Te bendigo, Michelle. Aleluya. Amados, hemos sido más que bendecidos esta mañana. Que el favor y la gracia del Señor que ya está en usted y esa autoridad que hemos decidido y hemos tomado la decisión por revelación, tomar, sea evidente durante todo este día, durante toda esta semana, durante los meses que quedan de este año. Los bendigo en el poderoso nombre de Jesucristo.